Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. Seguramente te llama la atención lo que está atrás mío, esas fotografías antiguas. Son fotos tomadas en Europa por 1940, 1941. Esas fotos recuerdan un hecho histórico valeroso que ocurrió en Polonia, es el levantamiento del gueto de Varsovia. Vos pensás que cientos de judíos estaban encerrados en un gueto, oprimidos por el ejército nazi, y un día en abril decidieron levantarse y avanzar contra ese ejército nazi. Obviamente, en ese momento, en ese acontecimiento puntual, el ejército nazi triunfó, pero ese hecho transmitió mucho coraje en una época oscura y terrible de la humanidad como fue la Segunda Guerra Mundial. Estamos acá en el Museo de la Shoah. Shoah significa genocidio y precisamente el museo lo que trata es de recordar qué hizo el nazismo contra la humanidad, precisamente en la Segunda Guerra Mundial. Y la idea de este documental es contarte, al principio, qué fue el nazismo, y luego vincular el nazismo con la historia argentina, porque muchos jerarcas nazis, Mengele, Pritzker, Eichmann y muchos más, llegaron a la Argentina protegidos por la Cruz Roja, por un sector del Vaticano y por la administración peronista, fundamentalmente en su primera gestión, en un recorrido que se conoció como la Ruta de las Ratas. Escapaban de Alemania, llegaban a Génova, se subían a los barcos y como ratas, escapando de Europa, llegaban a la Argentina, aquí eran protegidos, algunos cambiaban la identidad, otros no, pero finalmente durante mucho tiempo se quedaron viviendo en nuestro país. Entonces, vamos a poner al aire este documental exclusivo, su primer bloque, la historia del nazismo, del peronismo, la llegada de los jerarcas nazis a la Argentina en esto que se llamó la Ruta de las Ratas. Vamos a verlo. No fue un campo, fue un infierno. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un ser, que no esos animales que hubieran podido hacer esto con seres humanos como nosotros? El 1 de septiembre de 1939, tropas alemanas invadieron Polonia y pusieron fecha de inicio a la Segunda Guerra Mundial. En los siguientes 4 años, casi toda Europa cayó bajo el dominio de Adolf Hitler, líder y mentor del nazismo. Y a pesar de que la paz se reinstaló en 1945, muchos jerarcas nazis pudieron continuar sus vidas como si nada hubiera ocurrido. El destino de algunos de ellos fue la Argentina. A fines de la década del 20, Alemania estaba al borde de la quiebra. Los problemas por los que atravesaba eran fruto de su derrota en la Primera Guerra Mundial. En ese clima de incertidumbre y miseria, un partido comenzó a prevalecer en la escena pública, el nacionalsocialista. Conquistó adeptos con una teoría absurda pero tentadora. La culpa la tenían los otros. Judíos, marxistas, gitanos, negros, todos los que no pertenecían a la raza aria. Y capital monopolista, con la guerra perdida, quería la revancha y necesitaba ampliar su base social y con un partido de masas que le proporcionaba los nazis. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Tenía que formar un gobierno de coalición que pusiera fin a la crisis de ese país. El 5 de marzo, en las elecciones parlamentarias, triunfó el nacionalsocialismo con más del 50% de los votos. Se transformó el Estado en un Estado autoritario. Eso estaba terminado a fines del 33. Los sindicatos perdieron su autonomía, los partidos se autodisolvieron, salvo el Partido Comunista fue
fue declarado fuera de la ley, el Partido Socialista se negó a autodisolverse, lo disolvieron desde arriba y los demás partidos se autodisolvieron. Entonces quedó solamente el partido nazi. Nadie pudo imaginar que se trataba del inicio del horror. Ni siquiera los habitantes de los países limítrofes de Alemania, que trataban de recuperar su vida cotidiana luego de los 4 años de combate en la Primera Guerra Mundial. Yo nací en Polonia, habían alemanes, habían algunos rusos, porque Polonia es entre Alemania y Rusia y a veces fueron invadidos, entonces quedaron siempre. Y 30% eran judíos. Éramos una familia que se componía de 4 hermanos, dos nenas y 2 varones. Mi papá, mi mamá, éramos gente de poder adquisitivo bastante bien, acomodado. Mi papá trabajó como director general en Matadero. Siendo judío fue un privilegio realmente haber tenido este puesto, porque desde ya los polacos no eran tan dulces, siempre fueron discriminando a los judíos. Pero los nazis llegaron al poder y lo ejercieron de manera absoluta. 1939 entraron los nazis y le mandaron la carta que él renuncie. Entonces él todavía no se sabía la mano dura que era de los nazis, y él dijo, si Polonia va a ser Polonia, me va a devolver. Al llegar al gobierno, Adolf Hitler puso en marcha su idea de raza superior. Amparado en la creencia de que los judíos y la izquierda eran los principales responsables de la crisis financiera de Alemania, decidió eliminarlos de la vida económica, política y social del país. A fines de 1938, miles de personas fueron arrestadas y se quemaron sinagogas y comercios. La maquinaria nazi entró en acción. Los judíos hoy se dice que fueron las primeras víctimas y en cierto modo lo fueron en el sentido de ser eliminados de los cargos públicos, humillados. Pero las primeras víctimas del terror tremendo fueron naturalmente las entidades de izquierda. Los sueños imperiales del nacionalsocialismo lograron la anexión a Alemania de Austria y Checoslovaquia. El 1 de septiembre de 1939, con la invasión a sangre y fuego de Polonia, estalló la Segunda Guerra Mundial. En cada país ocupado, aquellos que no pertenecían a la raza aria fueron confinados en guetos y obligados a llevar un brazalete que los identificara como judíos. De golpe y borazo empezaron a volar los aviones en Polonia, en Varsovia. Y yo me acuerdo, estaba al lado de mi papá, ya eran más o menos las 5 o 6 de la tarde, y yo le decía, papi, ¿qué están haciendo? Son nasze en polaco quiere decir son nuestros. Y después cuando empezaron a bombardear, recién nos dimos cuenta que era este momento que ellos invadieron Polonia. En 1939, yo tenía 15 años cumplido. En septiembre, entran los alemanes. Una semana más tarde, dinamitan la sinagoga principal y comienza la persecución, empieza si se debe usar la distinción, empieza colas por pan, trabajo, empieza todo eso. Y un año más tarde comienza el gueto. Uno tras otro cayeron bajo el dominio alemán. Dinamarca, Holanda, Noruega, Bélgica, Francia. En junio de 1940, Hitler le declaró la guerra a Inglaterra. Un año después, a la Unión Soviética.
Su sed de conquista no tenía límites, su sadismo tampoco. Y el pogrom gigantesco contra los judíos estaba preparado de antemano, y ahí fue muy violento. Estaba organizado como que el pueblo indignado incendió las sinagogas, varios miles de judíos fueron detenidos, llevados con tremendas torturas a campos de concentración. La vida cotidiana en los guetos se basó en una permanente lucha por la subsistencia. Los confinados por los alemanes debieron soportar largas colas por un pedazo de pan o un poco de azúcar. Las humillaciones, los golpes, las vejaciones fueron moneda corriente. Cualquier requisa del ejército nazi se transformó en sinónimo de muerte. De golpe se escuchó que vienen los nazis. Y vos sabés, el nene empezó a llorar. El nene empezó a llorar. ¿Qué querés que te diga? Ahí habían 30 personas, 20 personas, no te puedo decir cuántas. La madre agarró la almohadita y le puso sobre la carita del bebé. Cuando lo sacó la almohadita, el nene estaba muerto. No conforme con la implantación de guetos donde se confinaba a los enemigos del régimen, Hitler ideó una nueva forma de detención: los campos de concentración. Treblinka, Belzec, Chelmno, Sobibor, Theresienstadt y el más grande y nefasto de todos, Auschwitz. Hacia allí fueron conducidos millones de seres humanos. Cargados en vagones de ferrocarril, confiscadas la mayoría de sus pertenencias, sin agua ni comida, fueron hacinados en barracas. Yo siempre digo, al principio las ratas nos comían y yo en Auschwitz comía las ratas. Hitler no estuvo solo. Adolf Eichmann, oficial del grupo de élite SS, organizó el traslado de los judíos a los campos de exterminio. Erich Priebke, SS y jerarca de la policía nazi, fue el encargado de rastrear y detener judíos en Italia. El médico Joseph Mengele, también SS, fue el responsable de los llamados experimentos científicos con prisioneros de Auschwitz. Y hacía experimentos con chicas, mayormente cuando llegó el transporte de Grecia. Y le sacaba sin anestesia los ovarios y todo, y después lo tiraba afuera como una bolsa de papas. Eichmann, Priebke y Mengele fueron los artífices de la vida y la muerte de todas las personas que ingresaban a los campos de concentración, que rápidamente pasaron a ser campos de exterminio. No fue un campo, fue un infierno. Muy, muy difícil. Porque ya en Auschwitz ya no había secretos. Ya se hablaba abierto. Yo no, cuando me acuerdo me pellizco. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un ser, que no esos animales que hubieran podido hacer esto con seres humanos como nosotros? Si un animal no mata, cuando no tiene hambre no mata. Ellos agarraban los chicos chiquitos y lo rompían en dos, o agarraban una piernita de un chico, rompían las paredes, o hacían pozos y tiraban a los chiquitos al pozo y prendían fuego. Más de 5 millones de judíos fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. 3 millones de ellos en los campos de concentración. A las víctimas de las cámaras de gas y los fusilamientos masivos se deben sumar los muertos por enfermedades y por los experimentos a los que los sometían los científicos nazis. Esto es algo, no sé cómo uno cuenta y soporta cosas que son nazis de mierda,
que son degenerados, que son... No tengo palabra. Busqué en 300 diccionarios una palabra demente, degenerados, no sé, que tenían los cables, no sé. En 1943, los alemanes comenzaron a perder terreno. Primero fue la derrota en la Unión Soviética, luego seguiría el levantamiento y la liberación del gueto de Varsovia por los mismos prisioneros, y el desembarco de tropas inglesas y norteamericanas en Normandía. Después de combatir durante 5 días, los aliados tomaron Berlín el 30 de abril de 1945. Ese mismo día, se suicidó Adolf Hitler en su búnker. Auschwitz nunca fue liberado, y Dachau tampoco. Pero el idioma, no hay otro idioma, entonces se llama liberación. Lo encontraron, nos encontraron, lo mismo en todos los campos, porque no podían evacuar y no tenían maquinarias para gasarnos y quemarnos. Fue tremenda la liberación porque quedé rapada, quedé con piojos, quedé con sarna, con 28 kilos, sin familia, 350 kilómetros después de Berlín, judía. No sabía dónde ir, no sabía dónde me va a recibir. Un día quise volver a Auschwitz, que me quemen, pues que no encontré a nadie de toda mi familia y fue realmente tremendo. Entre las ruinas, algunos de los altos mandos nazis siguieron el camino de Adolf Hitler y se suicidaron. Muchos otros fueron detenidos, pero varios lograron escapar. Para ellos, Europa y los Estados Unidos no eran sitios seguros. América Latina sí, y mucho más la Argentina, uno de los últimos países en el mundo que le declaró la guerra a Alemania. Y ahora Buenos Aires les tiende la mano. El gran sostenedor de la neutralidad argentina en la Segunda Guerra Mundial es Gran Bretaña, porque Gran Bretaña atraviesa los 5 años de la guerra recibiendo alimentos sin interrupción desde la Argentina, porque los barcos argentinos no eran hundidos por los submarinos alemanes. El hombre fuerte de la Argentina en 1945 era el coronel Juan Domingo Perón, miembro de la conspiración cívico-militar que derrocó al presidente Ramón Castillo en 1943. Al reincorporarse a sus tareas, el secretario de Trabajo y Previsión Social, coronel Juan de Perón, felicita a sus empleados por la labor desempeñada y los exhorta a un mayor esfuerzo en el futuro. De manera que había una predisposición del poder militar para favorecer la candidatura de Perón, que por otra parte se monta sobre una agitación social y un cambio en la economía del país bastante importante, como había ocurrido a partir de la Segunda Guerra y que también había sucedido a partir de la Primera Guerra Mundial. La Argentina había recibido durante y después de la Primera Guerra Mundial una fuerte ola inmigratoria. Italianos, españoles, judíos, todos buscaron el amparo de esa tierra prometida. Un abanico de comunidades se instaló en este territorio tan alejado de las bombas y la destrucción europea. También lo hicieron los alemanes. Entre ellos, algunos abrazaron la causa nazi a inicios de la década del 40. En la colectividad alemana, los nazis estaban muy bien organizados. La embajada nazi prestó ayuda, pero las entidades alemanas aquí muy fuertes
estaban todas copadas por el partido nazi y por la embajada de Alemania nazi. En 1945, el gobierno militar de Edelmiro Farrell llamó a elecciones presidenciales para el año siguiente. Los sectores conservadores temieron de la prédica de Perón sobre los trabajadores y pidieron su renuncia. El 8 de octubre, las Fuerzas Armadas accedieron al pedido y en un intento por paliar la crisis, ordenaron la detención del coronel en la isla Martín García. El 17, las masas marcharon hacia Plaza de Mayo para exigir la libertad de su líder. Al promediar el día, los grupos convertidos en una numerosa columna se encaminan hacia el hospital militar, frente al cual permanecen reclamando la presencia del coronel Perón. Ese día nació otro país. Juan Domingo Perón se constituyó en el candidato por excelencia de las clases trabajadoras. Los demás partidos políticos, de derecha y de izquierda, se alinearon detrás de la consigna aliancista de los Estados Unidos, que veían en las actitudes de Perón un marcado tinte fascista. Perón tiene antecedentes de relaciones con el fascismo. A eso se sumó la procedencia militar de Perón, miembro de un ejército que parecía no ocultar su simpatía con el alemán. Yo creo que en el ejército argentino había una gran admiración por el ejército alemán, no por el nazismo. Es decir, admiraban los desfiles, admiraban la preparación de la guerra. Es decir, Perón viaja, enviado por el Estado Mayor, viaja el año 38 a Italia para ver el desarrollo del ejército italiano, y el año 39, 40, en el 40 está en Francia para asistir a la entrada de los mecanizados alemanes en territorio francés. O sea, había una admiración técnica por este ejército que había aplastado Europa en un plazo muy breve. El 4 de junio de 1946, Juan Domingo Perón asumió la presidencia de la Argentina. Al frente de su personal servicio secreto, la División Informaciones nombró a Rodolfo Freude, hijo de Ludwig Freude, un viejo amigo con sólidos vínculos en la comunidad alemana. Los aliados señalaron a Ludwig como testaferro de los nazis, pero ocultaron los pormenores de una reunión ocurrida en Alemania un año antes de la caída de Adolf Hitler. Esa es una reunión que se hace en agosto de 1944 en Estrasburgo, y en realidad ahí lo que se hace es ultimar los detalles de dos cosas que van a ser fundamentales para el nazismo en el fin de la guerra, y es el envío de remesas de dinero, por un lado, sacarlo de Alemania, y por el otro lado la salida para la reinstalación de la gente que tenía que irse, ¿no? Perón, al igual que las grandes potencias, tenía especial interés por quedarse con buena parte de los desarrollos tecnológicos que se habían llevado adelante durante el nazismo. Yo creo que Perón tenía la misma actitud frente a los nazis que escapaban de Europa que tenía Estados Unidos y la Unión Soviética. Es decir, la idea era captar especialistas en temas que estaban a la altura del desarrollo industrial de los respectivos países. Técnicos en aviación, técnicos en energía nuclear. Entre los científicos, técnicos y especialistas, requeridos en secreto por el mundo entero, se iban a mezclar algunos de los peores exponentes de la barbarie criminal nazi. Con la anuencia del gobierno de Perón y una vasta red de complicidades en la cual se involucraron la Iglesia y la Cruz Roja Internacional, pronto llegarían a la Argentina Adolf Eichmann, Joseph Mengele y Erich Priebke.
Segundo bloque de esta nueva edición de Documenta. Hasta ahora lo que vimos fue el nazismo, todo lo que hizo en Europa, el genocidio, el holocausto, la muerte. Ahora lo que te vamos a mostrar es cómo ciertos responsables del holocausto, a través de la Ruta de las Ratas, a través de diversas organizaciones y en definitiva protegidos por el primer gobierno de Perón, al principio, llegan a la Argentina. ¿Por qué te digo al principio? Porque en definitiva Perón después cae y las ratas continúan viviendo como si nada en la Argentina. Alguna de esas ratas, Adolf Eichmann, fue el que diseñó, el que creó los campos de concentración y la solución final. Fue el que de alguna forma dijo, planteemos la cuestión judía como eje del nazismo y tratemos de matarlos a todos. Uno. Priebke, otro jerarca nazi que vivió en la Argentina desde que escapó de Europa hasta mediados de 1990. En 1998 fue juzgado en Italia por la tragedia, la masacre de las fosas argentinas. Y por último, Mengele. Mengele fue un médico que aprovechó sus conocimientos para sembrar el terror y hacer una serie de experimentos que pusieron en crisis a la identidad humana. Para que tengas una idea, Mengele vivió mucho tiempo en la Argentina, luego escapó a Brasil, y entre otras cosas a niños desvalidos en los campos de concentración, una y otra vez, por ejemplo, le rompía el brazo en un solo punto. Rompía el brazo, se hacía el callo, volvía a romper, se hacía el callo, volvía a romper. Y de esta manera Mengele trataba de establecer una suerte de teoría de la resistencia y del terror. Ese personaje, Mengele, como Eichmann, como Priebke, vivió en la Argentina. Segundo bloque, entonces, el nazismo, la ruta de las ratas en la Argentina. El saldo de la Segunda Guerra Mundial fue aterrador. 40 millones de muertos, más de 5 millones de judíos asesinados y 43 millones de heridos. Europa destruida casi por completo y una ideología que hizo pensar hasta qué punto el hombre podía seguir llamándose civilizado, el nazismo. Cuando comenzó la reconstrucción, muchos países intentaron acaparar algunos de los avances científicos realizados por los alemanes. La Argentina, gobernada entonces por el general Juan Domingo Perón, estuvo entre ellos. Los aliados, que habían triunfado contra Adolf Hitler, desarrollaron un doble discurso. Prohibieron la emigración de criminales nazis para que su ideología no se diseminara al resto del mundo. Pero compitieron entre sí para atraer a los científicos más capacitados en el campo tecnológico. Para eso, pusieron en práctica una red de fugas en la cual operaba el Vaticano. El papel del Vaticano es muy importante, en la medida en que es el organizador y el padrino, digamos, de las redes de fuga más efectivas. Hubo dos redes de fuga efectivas. Una con la tutela del Vaticano y otra con los servicios de inteligencia americanos. La vía de escape del Vaticano, a la que se llamó la Ruta de las Ratas, también incluyó la participación de un organismo que debía atender cuestiones absolutamente contrarias, la Cruz Roja Internacional. Es difícil saber si la Cruz Roja operó conscientemente a favor de los criminales de guerra nazi. Lo que no tenemos ninguna duda es que no se molestó en chequear a una gran cantidad de gente. O sea, yo no conozco ningún caso de alguien que se le rechazó un pasaporte por sospecha de que fuera un criminal de guerra. La Cruz Roja participa de alguna manera
de esta ruta de las ratas del Vaticano, de las rutas de fuga. Digamos, posiblemente con una situación menos comprometida por el tema de la cantidad de desplazados que había en Europa en ese momento, y ellos proveían también de documentación y de ayuda. La Argentina formó parte de esa red. País seguro, en crecimiento y alejado de la guerra, se constituyó en sitio ideal para el desembarco y refugio de los vencidos. La oficina de la Comisión de Recepción y Encauzamiento de Inmigrantes es el puerto al que llega el anhelo de miles de hombres y mujeres útiles que desean venir a trabajar a la Argentina. El objetivo central: lograr que científicos y técnicos expulsados de la industria armamentista trabajaran para el desarrollo argentino. Cada solicitud es estudiada con detenimiento y se selecciona rigurosamente al inmigrante de esta nueva era, evitándose los efectos perniciosos del aluvión humano incontrolado que podría llegar desde la Europa deshecha. Ante todo, se tienen en cuenta las aptitudes de cada persona. Porque en un primer momento los nazis que se escapaban de Alemania ante el avance de las tropas aliadas se escaparon hacia el norte, hacia Dinamarca. Entonces Dinamarca, ahí entraron en contacto con estos diplomáticos argentinos que los enviaban a Suecia, y de Suecia viajaban generalmente por avión a Suiza y después desde Suiza en avión a la Argentina. Entre los técnicos alemanes llegados a Buenos Aires, el caso paradigmático fue el de Kurt Tank. Tank, renombrado constructor de aviones para la Fuerza Aérea Nazi, ingresó al país en 1947, proveniente de Dinamarca. Bajo el nombre falso de Pedro Jorge Mathies, convenció al gobierno de construir aviones de reacción. Perón le dio vía libre y un considerable presupuesto financiero. Yo creo que entre las capturas que hizo el gobierno argentino de personalidades con algo para enseñar y con... Kurt Tank es uno de los principales. Él hizo el Pulqui, el avión de industria nacional. Y curiosamente, cuando aparece el Pulqui, no curiosamente, es decir, confirmando la procedencia del Pulqui, aparece el mismo tipo de avión en la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque los técnicos de Tank se habían dividido. Unos fueron a Moscú y los otros vinieron a Buenos Aires, y los dos trabajaron sobre proyectos parecidos y al final fabricaron el mismo avión. Cerrada la vía de escape por Dinamarca y Suiza, Perón continuó operando con otra alternativa. En 1946, el obispo de Rosario, Antonio Cagiano, había viajado a Roma para ser nombrado cardenal. Además de los honores de la Iglesia, tenía una misión confidencial que desarrollar en la Santa Sede: ofrecer refugio en nombre del gobierno argentino a miembros del régimen nazi. Hay una disposición del gobierno argentino, y de alguna manera está refrendada por las palabras de Monseñor Cagiano, en el sentido de contribuir a recibir a estos personas comprometidas que por sus actuaciones durante el periodo de la guerra podían ser objeto de violencia, dice así la carta de sus conciudadanos. Si bien la Argentina había firmado un compromiso internacional de no admitir a criminales de guerra, los mecanismos para violar el convenio se habían puesto en marcha. El Vaticano había quedado al descubierto como principal operador de los escapes nazis. El informe La Vista es un informe que produce un agregado de la Embajada norteamericana en Roma, que es el que estudia, analiza, reúne información sobre estas rutas de fuga del Vaticano y elabora un informe donde llega a decir cosas terribles, como que el Vaticano era la mayor organización internacional de protección a criminales para sacarlos de Europa, ¿no? Pero el gobierno de Perón siguió recibiendo a varios de los fugitivos que se encontraban escondidos en conventos y monasterios italianos. Mientras aún sonaban los ecos de las sentencias en el juicio de Nuremberg contra los criminales nazis, la ruta de las ratas contaba con un destino final seguro.
Bueno, Perón nos lo dijo él mismo, él dio entrevistas en la década del 60 y el 70, donde él dijo que él consideraba que los juicios de Nuremberg eran una de las más terribles infamias, en comillas, ocurridas en la historia, y que por lo tanto él consideraba su deber como un hombre militar rescatar la mayor cantidad de oficiales nazis de la justicia aliada. Perón, más que en la llegada de los jerarcas, digamos, su gran responsabilidad está en la cobertura que les da dentro del aparato del Estado, en la Argentina, donde muchos criminales de guerra y nazis fugitivos se van a incorporar a ministerios, a la policía, a las Fuerzas Armadas. A pesar de que la idea primigenia de los países aliados había sido rescatar científicos y técnicos para aprovechar sus conocimientos, muchos asesinos nazis se camuflaron entre ellos. La Argentina los recibió sin demasiadas preguntas. Si lo que ciertamente no ocurrió en ningún otro lado que en la Argentina es que criminales de guerra, no hemos visto ninguna evidencia de criminales de guerra reunidos en la Casa Blanca con el presidente Truman. Y aquí lo que tenemos en el caso de Perón está ampliamente documentado a través de mi libro, es que criminales de guerra franceses, belgas, croatas, un capitán de la CSS, estuvieron reunidos con Perón varias veces en la Casa Rosada, con el expreso propósito de armar una red de escape. El caso argentino, además de científicos, como fueron los que estuvieron destinados al proyecto atómico, también se incorporaron otras, digamos, por lo menos colaboracionistas y algún criminal de guerra. Así llegaron los criminales de guerra Erich Priebke, Josef Mengele y Adolf Eichmann. Erich Priebke se incorporó a las SS en 1936. Gracias a sus conocimientos de idiomas, fue miembro destacado de la Gestapo. Allí cumplió funciones de enlace con los distintos departamentos de policía extranjeros, fundamentalmente con la policía fascista italiana y con el Vaticano. De profundas convicciones religiosas, Priebke y su esposa se reunieron en 1942 con el Papa Pío XII. Priebke hizo una carrera doble dentro del Estado nazi, porque fue por un lado miembro de las SS, digamos, la policía política, digamos, del régimen, y por el otro fue comisario de la Gestapo, de los servicios de información del Estado nazi. Y de manera que los lugares, digamos, donde fue siendo destinado, él, digamos, se iba desempeñando en las dos funciones. Y bueno, su papel más importante lo tuvo en Italia a partir del año 41. El 23 de marzo de 1944, una compañía del ejército alemán en Roma sufrió un atentado. Murieron 33 soldados. Hitler ordenó que por cada alemán muerto murieran 10 italianos. Erich Priebke rastreó condenados a muerte. Como no llegaba al número ordenado, sumó 73 judíos que esperaban su deportación y 50 presos comunes de cárceles romanas. Los condujo hasta una antigua cantera conocida como las Fosas Ardeatinas y los fusiló. Pero el día de la masacre, que fue el 24 de marzo de 1944, donde mataron a estas 300 personas en solo 5 horas, él controlaba, digamos, la lista de quienes iban a ser asesinados. Los prisioneros que venían de distintas cárceles de Roma paraban, digamos, frente a Priebke. Priebke les hacía decir su nombre en voz alta. Una vez que tenía el nombre, los tachaba de su lista y, digamos, daba el vía libre para que ingresaran a la cantera y fueran asesinados. Cuando finalizó la guerra, Erich Priebke se escondió en Italia, pero ante la condena de su jefe en las SS, un padre franciscano le sugirió refugiarse en la Argentina. El 26 de julio de 1948, el Vaticano le expidió un documento falso a nombre de Otto Pape.
La Cruz Roja le otorgó el pasaporte. La familia Pripke se embarcó el 23 de octubre en el puerto de Génova con destino a Buenos Aires. Él, digamos, cuando llega recibe ayuda de contactos que él ya tenía, porque no estuvo ni un día en un hotel acá en la zona de Retiro, en Buenos Aires, y inmediatamente consiguió una casa en el Gran Buenos Aires, y poco tiempo después ya estaba trabajando también en la zona de Retiro. Y se queda en Buenos Aires unos 5 o 6 años, pero en algunos veranos empieza a ir hasta Bariloche, invitado a Bariloche para ir a trabajar allá, en gastronomía y en hotelería, y se va finalmente en 1954, se muda ya con toda la familia a Bariloche. Bariloche, en ese entonces un tranquilo pueblo rodeado de montañas en la provincia de Río Negro, se había convertido en el sitio ideal para varios fugitivos nazis. Como asentados en Bariloche, quizá tendríamos que hablar quizá de media docena, de los cuales el más notorio es Pripke. Allí Pripke prosperó. Sus viajes a Europa y los Estados Unidos fueron frecuentes. La renovación de su pasaporte en la embajada alemana en Buenos Aires también. El 6 de octubre de 1949 dejó atrás el nombre de Otto Pape y recuperó su verdadera identidad. En Bariloche se lo consideraba un ciudadano modelo. Lo llamaban Don Erico. Fue presidente de la Asociación Cultural Germano-Argentina y director de una escuela. Bueno, en realidad, digamos, no ocurrió gran cosa, digamos, cuando lo identifican. Justamente, digamos, yo creo que es por ese trabajo, digamos, cultural y político que han hecho los alemanes en Bariloche, es que no hay casi reacción. A raíz, digamos, de la desinformación, supongo yo que había, de qué es lo que significaba que haya llegado la justicia, aunque sea 40 o 50 años después, a localizar a uno de los autores de una masacre, nada menos que en el seno de la comunidad. En 1994, documentalistas estadounidenses llegaron a Bariloche tras la pista de un colaborador nazi, Reinhard Kops. No hago nada, no contesto. Yo les digo, cuando todo esté terminado, puedo hablarle. Kops entró en pánico y cuando lo entrevistaron para desviar la atención, reveló que a metros de su casa vivía un verdadero criminal de guerra, Erich Pripke. ¿Es cierto? Porque una cadena televisiva norteamericana vino a la Argentina a buscarlo a Reinhard Kops, como un nazi que vivía oculto en Argentina, y cuando lo acostan a Reinhard Kops con una cámara y un micrófono en la calle, dice, no, pero no me busquen a mí, aquí vive Erich Pripke, que es mucho más criminal que yo. En Bariloche, Pripke reconoció haber asesinado a 2 hombres en la masacre de las fosas ardeatinas cumpliendo órdenes. Fue detenido. Italia pidió la extradición del criminal de guerra y en noviembre de 1995 fue trasladado a Roma para ser enjuiciado. El 7 de marzo de 1998, Erich Pripke fue condenado a cadena perpetua. Joseph Mengele estudió medicina. En 1938 se alistó en las SS y fue destinado al campo de concentración de Auschwitz como médico en jefe. Allí se dedicó a sus terribles experimentos para mejorar la raza aria. Una de sus principales obsesiones era lograr que los alemanes procrearan más de un hijo por vez. Bajo su atenta supervisión, fueron asesinados más de 400.000 prisioneros judíos. Horas antes de que el ejército ruso llegara a Auschwitz, Mengele huyó, pero fue detenido el 15 de junio de 1945 por las tropas aliadas. Sin embargo, se mimetizó entre 10.000 militares alemanes prisioneros y accidentalmente fue liberado. Vivió escondido y con nombre falso en Alemania hasta 1949, cuando escapó a Italia. Allí consiguió documentos de la Cruz Roja y se embarcó en Génova. Llegó a Buenos Aires el 20 de junio de 1949 con el nombre de Helmut Gregor. Lo interesante del caso Mengele es que los expedientes que se abrieron para Joseph Mengele y para Erich Pripke, 2 criminales de guerra SS,
son expedientes consecutivos, o sea, son de numeración consecutiva. Con lo cual, claramente fueron abiertos en un mismo momento por una misma persona, aunque los dos llegaron en barcos diferentes, en años diferentes. Entonces, eso es la demostración de que aquí había un plan organizado que se dedicaba a rescatar criminales SS. Mengele se alojó en un hotel del barrio de Palermo. A fines de 1949, alquiló una casona en Vicente López, provincia de Buenos Aires. 2 años después, se mudó a Olivos, donde se dedicó a realizar abortos clandestinos. Tras la muerte de una de sus pacientes, fue detenido, pero un exagente de las SS con conexiones logró su libertad inmediata. Mengele estuvo acá en diferentes lugares, pero sobre todo en Capital Federal y en el norte del Gran Buenos Aires, con casas en Vicente López, empresa, un laboratorio del que él formaba parte en la zona de Carupá y demás. Y bueno, naturalmente también estuvo en Bariloche, como casi todos, y hay un paso, digamos, yo creo relativamente fugaz por General Roca. Tuvo la suerte de hacerse amigo de un empresario germano argentino muy importante, Roberto Mertig, que era el dueño de la empresa Orbis. Y Roberto Mertig no solo se hizo amigo de Joseph Mengele, sino que eventualmente se convirtió en amigo de Karl Mengele, el padre de Joseph, y representante de los intereses de la empresa Mengele en la Argentina. De allí en más, bueno, Mengele empezó a vivir públicamente bajo su propio nombre, inclusive la embajada alemana le emitió un pasaporte bajo su propio nombre de Joseph Mengele. El rumor sobre un encuentro entre el entonces presidente de la Argentina, Juan Perón, y el criminal de guerra nazi Joseph Mengele se convirtió en una certeza. Con respecto a Mengele, lo que tenemos es el testimonio de Tomás Eloy Martínez, que él entrevistó a Perón en la década creo que el 70, a fines del 60. Y le preguntó a Perón si él alguna vez había tenido algún contacto con algún nazi. Y Perón le dijo, bueno, sí, había un médico que yo conocí que tenía un campo donde todas las vacas le parían mellizos y que un día se fue a Paraguay porque le habían ofrecido trabajo allí. Tomás Eloy Martínez le preguntó, ¿y cómo se llamaba? Le dijo, bueno, se llamaba, no me acuerdo, Gregor, el doctor Gregor. Creo que ahí estamos ante una admisión de Perón de que él se reunía con Mengele y a la vez esa picardía que tenía Perón de mostrarte un poco de la verdad, pero no toda la verdad. Pero la vida distendida de Mengele se terminó en 1959, cuando llegó al país una orden de detención tramitada por el Comité de Sobrevivientes de Auschwitz. El médico nazi huyó a Paraguay. No me parece una huida desorganizada, porque se va a Paraguay, instala negocios, estaba Stroessner, un régimen muy cómplice. Incluso acá hay un ministro del Interior temporario y jefe después del Consejo Nacional de Seguridad, Osiris Villegas, general de división, hombre de la derecha argentina. Osiris Villegas no pone mucho empeño en algunas denuncias que se le formula a la comunidad judía y a algún fiscal alemán para localizarlo acá en Argentina. Mengele eludió el acoso judicial y en 1961 decidió pasar una temporada en el sur argentino. Así llegó a Cervantes, un pueblito del Alto Valle del Río Negro, donde tenía una chacra un viejo camarada suyo, el alemán Albrecht Bohme. Hay gente Roca que cuando siempre les impresionó una figura que aparece allá por el año 61, aquí, que está un tiempo con Bohme, viene a la ciudad, camina por la ciudad, va a los talleres, va a los lugares donde se compran remedios, los negocios, remedios para la producción, ¿no? Tiene una actividad al lado de Bohme, un hombre de traje, un hombre que algunos de los testigos me lo identificaron como Mengele. Luego de 6 meses de estadía en Cervantes, Mengele decidió escapar de nuevo. Su situación se iba tornando cada día más complicada. Mengele se va de Argentina porque empezaban a cerrar el cerco sobre él, había más pedidos de extradición, empieza a ocuparse un juez federal acá en la Argentina, ubican algunos domicilios donde él había estado
Y bueno, es como que estaban cada vez más cerca, ¿no? Y sale con la ayuda de un sacerdote, sale a Uruguay, de ahí a Paraguay, y después va a terminar en Brasil, ¿no? Joseph Mengele estuvo 18 años en Brasil. El 7 de febrero de 1979, mientras nadaba tranquilamente en una playa al sur de San Pablo, sufrió un infarto y murió. Ante el pedido de la justicia alemana y estadounidense, en 1985, las autoridades brasileñas exhumaron los restos de su tumba. Se van a la tumba, sacan los restos en junio y un mes y medio después se sabe que es Mengele. Ahí terminó la historia de Mengele en Brasil, con un infarto en una playa. Y 6 años más de clandestinidad de su cadáver. Adolf Eichmann ingresó en 1931 al Partido Nacional Socialista y un año después a las SS. Fue uno de los principales responsables de la solución final del problema judío, es decir, el asesinato de más de 5 millones de personas. Escondido en Alemania desde el fin de la guerra, solicitó un permiso de desembarco en la Argentina. Llegó al país el 14 de julio de 1950 bajo el nombre de Ricardo Klement. Adolf Eichmann llegó como Ricardo Klement. Ahora, en el año 49, creo que fue, Perón pasó una ley por la cual toda persona que había entrado clandestinamente al país o bajo un nombre falso, con solamente presentarse ante una autoridad, ante la autoridad de migraciones, creo que se tenía que presentar, podían cambiar su nombre de vuelta al verdadero. Esto benefició obviamente a los criminales nazis que llegaron a la Argentina. No fue una ley secreta, fue una ley, inclusive se discute porque los historiadores más peronistas dicen que fue una ley que Perón hizo. No fue una ley, creo que fue un decreto presidencial que Perón dictó, que también beneficiaba a los judíos que se vinieron a la Argentina, y muchos de los cuales entraban clandestinamente. Ahora, yo trabajé mucho en el archivo de migraciones y creo que no encontré casi ningún caso de un judío que hubiera cambiado su nombre de vuelta, porque era muy raro que entraran con nombres falsos. Pero que todos los demás, los criminales nazis sí lo hicieron. O sea que, además, los judíos, aunque sí los puede haber beneficiado, no eran criminales que se beneficiaban por esto. Ahora, los que más se beneficiaban eran los criminales, por supuesto. Al igual que Mengele, Adolf Eichmann se instaló en el barrio bonaerense de Olivos y trabajó en la fábrica Orbis. 1 año y medio después, cambió de empleo. Su nuevo destino también pertenecía a capitales alemanes, la fábrica Mercedes-Benz. Unos años después, el mayor de los hijos de Eichmann se enamoró de la hija de un exprisionero del campo de concentración de Dachau, que había emigrado a la Argentina. La familia de la joven alertó a la justicia alemana. El fiscal general reenvió el dato al Mossad, que mandó un agente a investigar. Por entonces, los Eichmann se habían mudado a una casa de la calle Garibaldi al 6000, en el barrio bonaerense de San Fernando. Hasta allí llegó un nuevo grupo del Mossad para continuar con las investigaciones. Pero al comprobar que Klement era efectivamente Adolf Eichmann, decidieron secuestrarlo. La operación, comandada por Peter Malkin, se llevó a cabo el 11 de mayo de 1960. Luego de 10 días de interrogatorios, Eichmann fue enviado a Tel Aviv. El 23 de mayo, el primer ministro israelí Ben Gurión anunció al mundo entero su captura. Estando en Nueva York, pude entrevistarme, gracias, digamos, a la Fundación Raoul Wallenberg, con Peter Malkin. Y el encuentro fue de 2 horas. Y entonces me contó que durante todo el periodo en que estuvo custodiándolo a Eichmann, lo único que recibían era el diario y 4 comidas diarias. Eichmann permanecía absolutamente silencioso. Él no lograba sacar de su boca palabra. Hace exactamente 45 años, el criminal de guerra Adolf Eichmann fue juzgado en Jerusalén por los asesinatos cometidos en los campos de concentración nazis. El 15 de diciembre de 1961, el tribunal lo encontró culpable y fue condenado a morir en la horca. La ejecución se llevó a cabo el 31 de mayo de 1962. En nombre de una confraternidad que en boca de un criminal como él sonó aberrante, las últimas palabras de Eichmann fueron: «Viva Alemania, viva Austria, viva Argentina». Sie geben also zu,
dass sie an dem Morde von Millionen von Juden beteiligt waren. Von dem rechtlichen Sektor aus gesehen blieb mir nichts anderes übrig, als Befehlsempfänger die Befehle, die ich bekam, auszuführen. שאלתי איננה משפטית. אתה בלבך מוצא את עצמך אשם בשותפות רצח של מיליונים יהודים, כן או לא? Menschlich schuldig, ja. Weil ich an der Deportierung schuldig bin. Priebke, Mengele, Eichmann son solo 3 casos testigos de criminales de guerra nazis que buscaron y encontraron refugio en la Argentina durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Una vasta red de complicidades internas y externas les permitió vivir algunos años como inocentes del genocidio que habían cometido. El Holocausto señaló un antes y un después en la historia de la humanidad. Quedó como una marca que debe ser recordada por siempre para que jamás vuelva a ocurrir. Bueno, termina el programa, podemos, como siempre hacemos, presentar algunas conclusiones. En principio, una conclusión básica que no funciona o no debería funcionar como un atenuante, pero que sirve en definitiva para poner el marco general. La mayoría de los países, tanto de América Latina como Europa, Estados Unidos, recibió a miembros del nazismo, no fue solamente la Argentina. Claro, como siempre ocurre en nuestra historia, nosotros, si se puede plantear en estos términos, recibimos lo peor: los asesinos, los torturadores, los violadores, los ladrones, o aquellos que, en definitiva, diseñaron el Holocausto. Otros países, algunos desaparecidos como la Unión Soviética, algunos que todavía están vigentes como Estados Unidos, recibieron otro tipo de miembros del staff principal del nazismo. En ese contexto uno puede decir que tanto la Unión Soviética como Estados Unidos recibió científicos alemanes que habían desarrollado, por ejemplo, teorías vinculadas a la fisión nuclear, que en definitiva le permitieron a la Unión Soviética y Estados Unidos lanzarse una carrera que luego los convirtió a ambos países en superpotencia. Entonces, esta es una primera conclusión. La ruta a las ratas sirvió para que las ratas llegaran a Buenos Aires, pero otros países, otros regímenes contrapuestos entre sí, el comunismo y, comillas, el liberalismo, también se apropiaron de la inteligencia nazi para desarrollar proyectos propios. Ese es un punto básico. El otro punto también esencial es que cuando el peronismo se va derrocado en el 55, los nazis siguen siendo protegidos, o sea que si bien uno puede plantear que el régimen peronista los trajo y les dio protección, luego cuando cayó Perón en el 55 siguieron viviendo aquí durante mucho tiempo como si nada. De hecho, recién en la década del 60 el Mossad, el Servicio de Inteligencia israelí, captura a Eichmann y se lo lleva a Jerusalén para un juicio que termina o desemboca en su muerte. Conclusión entonces, vinieron los nazis, fueron protegidos, ellos cometieron un genocidio, provocaron el Holocausto y en definitiva lo que uno busca es que haya justicia y si alguno queda vivo, como pensamos que sí, que alguno todavía está vivo en la Argentina, que la justicia lo encuentre, que se haga un juicio justo y que pague por los millones de personas que murieron en Alemania y en otros lugares de Europa hace no más que 60 años. Chao, hasta la semana que viene.